si utilizan retrotranscripción o no utilizan retrotranscripción. Son 7 tipos en total. En la caracterización del SARS-CoV-2, que es el virus que nos interesa en esta charla, podemos decir que son virus ARN de cadena sencilla, una cadena positiva, o sea, la cadena codificante, y a este grupo de virus pertenecen a muchos virus con los que estamos familiarizados: dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, hepatitis C, coronavirus, etcétera. Nuestro virus pertenece a la familia Coronaviridae o Coronaviridae, esa es la manera correcta de pronunciarlo, a la subfamilia Orthocoronavirine, a los que pertenecen los diferentes coronavirus, los alfa, beta, gamma y delta. Pertenecen al género beta coronavirus. Bueno, hay los alfa y los beta, son zoonosis que se dan más que todo en mamíferos como murciélagos, mientras que los gamma y los delta se dan más que todo en aves. Los coronavirus pertenecen a un grupo de virus que son los que nos ocasionan resfriados y gripes a lo largo del año. Tenemos varios virus que nos ocasionan resfriados. Los influenza virus, que son los virus de la gripe. Hemos tenido epidemias serias de influenza virus. La H1N1 es un ejemplo. Los adenovirus, los rinovirus, el virus sincitial respiratorio, que también puede dar cuadros agudos bronquiales en niños, y los coronavirus. Los coronavirus, pues hay 7 tipos diferentes de los que nos causan enfermedades respiratorias. Entonces tenemos los coronavirus de resfriados leves, que son 4 tipos, y los que nos han causado epidemias serias, que son 3 tipos. El SARS-CoV-2, que causó una epidemia que casi se convierte en una pandemia entre el 2002 y el 2003. Luego el MERS-CoV, o síndrome respiratorio del Oriente Medio, que causó también una importante epidemia en Oriente Medio. Estos 2 virus son todavía más severos que el SARS-CoV-2. Tienen una tasa de mortalidad de alrededor del 10%. Y pues el actual, que es el SARS-CoV-2. Bueno, vamos a recordar un poquito la estructura del virus. El virus está hecho prácticamente de proteínas con un ácido nucleico que es ARN de cadena positiva de 30.000 nucleótidos, alrededor de 30.000 nucleótidos. Las proteínas que vemos aquí son las proteínas estructurales, aunque hay varias proteínas funcionales que no están apuntadas. Entonces, por ejemplo, tenemos la proteína de membrana, la proteína M, la nucleoproteína, proteína N, que se relaciona con su ARN. Tenemos la proteína de envoltura, envelope, y también tenemos la glicoproteína S, que es la más importante, ¿verdad? Es la proteína espiga, la famosa proteína espiga. Esta es la que va a utilizar el virus para poder entrar a la célula. Vamos a hablar un poquito sobre el contagio. Cada vez que una persona tose, estornuda o incluso habla, se producen pequeñas gotitas. Esas gotitas, pues, en la mayor parte de las veces son invisibles y tienen diferentes tamaños. Desde gotas grandes que producen una especie de spray. Estas gotitas, pues, tienen más de 100 micrómetros de diámetro. Y hay gotitas también de tamaños intermedios, de unos 50 micrómetros, y gotitas pequeñitas de menores de 5 micrómetros, que son los que denominamos aerosoles. Entonces, los diferentes virus que viajan en estas gotitas tienen tamaños diferentes también. Por ejemplo, el virus del ébola es un virus sumamente grande, que no cabe en estas gotitas y por lo tanto cae rápidamente con las gotas grandes. Por lo tanto, no se transmite a distancia, ¿verdad? Se necesita casi que contacto directo para transmitir el virus del ébola.
Otros virus pequeñitos como los virus, los rinovirus o los adenovirus, que son más pequeños, pueden viajar en estas pequeñas gotas y permanecer suspendidos por mucho tiempo, porque este es un rocío. Los coronavirus andan en el rango de los 50 micrómetros, no caben en estas gotitas chiquitas, pero estas gotas de mediano tamaño todavía pueden permanecer suspendidas en ambientes donde no hay una ventilación adecuada, donde el aire está tranquilo, está calmo. Estas gotitas pueden mantenerse en el aire en suspensión por mucho tiempo. Por eso es que se sugiere un distanciamiento de más de 2 metros, pero ojo que este distanciamiento de más de 2 metros en ambientes cerrados y con poca ventilación y con poca circulación de aire, esta distancia debe ser mayor porque estas gotitas se mantienen más tiempo suspendidas y se acumulan en el aire. Por eso hay ciertas recomendaciones, ¿verdad? O sea, es importante el uso de la mascarilla. Las mejores, las N95, pero se puede utilizar una quirúrgica en lugar de una N96. Si no tenemos N95, pues una quirúrgica. Y esto es algo mandatorio, esto se debe hacer siempre, pero esta es una regla, ¿verdad? Que todo mundo debería seguir. Si todo el mundo sigue estas reglas, la pandemia, la epidemia, o sea, la rama de la pandemia aquí en Honduras termina. Lastimosamente, pues la gente no sigue las recomendaciones. Entonces, las mascarillas se deben usar siempre, siempre fuera del ambiente de la casa. O sea, en la casa, pues, se puede andar así porque convivimos con las otras personas, pero ya fuera de la casa es obligatorio. Y esto, hago énfasis en esto porque recientemente, pues, vi unas fotos de alumnos, exalumnos, en la universidad con su uniforme, abrazándose sin mascarilla y alguien me preguntó, me dijo, un colega me dijo, ¿y estos son alumnos tuyos? Ah, sí, sí, han sido. ¿Y qué les pasa? O sea, porque andan sin protección y todo eso. Y entonces, no sé, pues a mí me dio un poquito por eso les estoy llamando la atención, ¿verdad? Eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque no solamente está muriendo gente vieja, sino que ahora también la gente joven está padeciendo de una enfermedad grave. Y también tenemos que pensar en los demás. Tenemos que pensar que somos puente de contagio. El distanciamiento más de 2 metros, si es en ambientes cerrados, sin circulación de aire, pues se recomienda más todavía. El lavado de manos y uso de gel, porque también hay una forma de transmisión por medio de fomites, o sea, las bolsas del supermercado, o sea, si han sido contaminadas, entonces al tocarlas, tal vez no es la fuente preferencial de contaminación, pero también es posible contaminarse de esa manera. Si de todas maneras hay que reunirse, porque algunas veces hay que reunirse, ni modo, por cuestiones de trabajo, etc. Entonces, mejor hacerlo siempre al aire libre, en los patios, donde no hay un contacto cercano entre las personas y donde hay una buena circulación de aire. Bueno, ¿por qué se da el presente brote? O sea, ahorita esta cantidad, podríamos decir que exagerada de personas que está padeciendo de COVID-19 ahorita, por las reuniones de diciembre. Y pues yo oí a alguien de la mesa multisectorial decir, nosotros pensamos que la gente se iba a reunir en diciembre, se iba a contagiar, pero luego eso iba a durar un par de semanas, 3 semanas, y luego iba a descender el número de contagios diarios. Pero eso es por no saber las reglas de la epidemiología. Si en diciembre se contagian 1000 personas, entonces ahí por las primeras semanas de enero, esas 1000 personas van a estar contagiando cada una a 1.7 personas más, a 2 personas más. Entonces vamos en crecimiento exponencial. Una vez, esto es como un fuego, o sea, si mientras más fuego hay, más fuego se va a formar, más incendio va a haber. Entonces, pues, es falta de asesoramiento de personas que saben de epidemiología. Hay recomendaciones para los establecimientos también. Lastimosamente, los establecimientos no siguen las recomendaciones. Los establecimientos deben tener ambientes bien ventilados, tener ventiladores en lugar de aire acondicionado, o sea, un flujo de aire adecuado
para que el virus no se concentre en un solo sitio. El aire acondicionado no es tan bueno, es preferible tener ventiladores. O sea, aunque se tenga aire acondicionado, con ventiladores. Se necesitan extractores también, ¿verdad? Estos extractores están extrayendo ese exceso de virus que hay por las personas que están adentro. Si se va a hacer un triaje, pues hay que hacerlo bien. Cada vez que llegamos a un supermercado o algún establecimiento, nos toman la temperatura con termómetros digitales en el brazo, en el antebrazo. Eso no es correcto. La temperatura del antebrazo es unos 2 o más grados centígrados por debajo de la temperatura central. Entonces, mejor no hacerlo porque lo que se está haciendo es engañándose, ¿verdad? Entonces, si se va a hacer algo, se va a hacer bien. Si no, pues entonces mejor no hay que engañarse y yo recomendaría que eliminen esos termómetros si no los van a usar bien. Los enfermos deben estar aislados e incapacitados. Increíble, pero yo me he dado cuenta que hay instituciones, incluso instituciones del Estado, óigase bien, del Estado, en las que se le da una semana de incapacidad o se le da unos días de incapacidad a las personas, no se le hace una prueba para ver si ya no está contagiando y se le hace ir de regreso al trabajo. Las personas están contagiando a sus compañeros de trabajo. Una fuente de contagio importante en los últimos días ha sido los trabajos. Bueno, aún en el trabajo, usar mascarilla y distanciamiento. O sea, no podemos decir, son mis compañeros, yo los conozco. Si viven en otra casa, necesitan mascarilla y distanciamiento. Bien, permítanme un segundo. Bueno, fue un error serio del gobierno permitir la libre circulación y eso los médicos lo hemos dicho desde hace varios meses. Está bien la libre circulación pues después de los huracanes, ni modo, habían emergencias, habían refugios, pero la libre circulación en diciembre fue un error. Lo estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo el gran error que fue dejar circular en diciembre. Bueno, entonces ahora para entrar a algo un poquito más técnico, vamos a ver un poco de la fisiopatología, de cómo entra el virus a la célula. Entonces recordemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, un poderoso sistema para evitar la hipotensión en caso de hemorragias o en caso de deshidratación severa. El riñón capta la disminución de la presión arterial produciendo renina. La renina actúa clivando el angiotensinógeno, que es una proteína hepática, convirtiéndola en angiotensina 1. Y luego esta enzima producida por los pulmones y producida por el riñón, la enzima convertasa de angiotensina, cliva la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2, que tiene múltiples efectos sistémicos, incluyendo aumento de la actividad simpática, la secreción de aldosterona para la retención de agua y sal y una vasoconstricción para retornar la presión arterial a su estado normal. Pues bien, el SARS-CoV-2 utiliza una enzima para su entrada, que es la enzima convertasa de angiotensina 2. Es otra enzima, no es esta. La ECA es una enzima soluble que es sistémica, anda por el organismo. La ECA2 es más que todo una enzima de membrana, es una proteína de membrana, se encuentra anclada en la membrana de las células y posee una amplia distribución sistémica. Y pues es un efecto contrario al que hace la ECA, porque la ECA2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,7, que no tiene los efectos hipertensores de la angiotensina 2. Y pues esa enzima, esa proteína de membrana, aquí tenemos pues una representación artística de lo que es la ECA2, sirve como llave para la entrada del SARS-CoV-2. La proteína espiga es una glucoproteína con dos subunidades. Recientemente, en este mes, en el mes de enero,
unos investigadores descubrieron que probablemente hay otro receptor, hay otra proteína que sirve de entrada también al SARS-CoV-2, porque ellos vieron que realmente la expresión de ECA1 no es tan abundante en el tejido pulmonar y en las vías respiratorias. ECA2 se encuentra distribuida en todo el organismo, pero tiene una baja expresión en estos tejidos. Entonces dijeron ellos, puede ser que haya otra puerta de entrada, y hicieron experimentos de biología molecular y celular, y descubrieron que esta otra molécula, ¿verdad? Que es el receptor tirosina proteinquinasa UFO, llamada también AXL, es también una puerta de entrada. Entonces esa segunda puerta de entrada probablemente sirva para encontrar blancos farmacológicos nuevos que eviten la entrada del virus a la célula. A recordar un poco también cómo entra el virus a las células y cómo se replica, cuál es el mecanismo de replicación del virus. Aquí vemos dos virus que se parecen mucho al SARS-CoV-2, que son sus hermanitos, ¿verdad? El SARS-CoV, que fue el de la epidemia del 2002, y el MERS. El MERS tiene otra puerta de entrada que es el receptor DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, que es una proteína implicada en el metabolismo de la glucosa. Pero el mecanismo de acción de todos los coronavirus es exactamente el mismo que vemos acá. Entra el SARS-CoV por medio de su receptor, la abre con la llavecita que es la ECA2, luego entra y una vez adentro libera su ARN genómico, que es un ARN positivo que va de 5' a 3'. O sea, cuando decimos positivo es que está ya listo para ser transcrito, para ser traducido, perdón. Entonces los ribosomas de la célula, del hospedero, de nuestras células, van a transcribir, van a traducir dos marcos de lectura abiertos, uno llamado PP1A y otro 1AB. Entonces, estos dos marcos de lectura abiertos van a producir dos proteínas grandes que después son clivadas, son partidas en 16 diferentes proteínas que se unen para formar un complejo que se llama complejo de replicación-transcripción. Bueno, entonces ya una vez que está el complejo de replicación-transcripción ya listo, este va a hacer varias cosas. Primero va a replicar el ARN genómico. O sea, va a ser un negativo de todo el ARN genómico. O sea, aquí vemos una cadena genómica de las 30.000 pares de bases, alrededor de 30.000 pares de bases, pero es un negativo, pues es un negativo, es un molde. Una copia de esta y se hizo el molde. Eso es lo primero que hace, estos moldes, ¿verdad? Y luego de eso va a hacer dos cosas. Uno. Primero va a transcribir los genes que se encuentran acá, que son pedacitos de este ARN genómico, los va a transcribir en ARN de cadena positiva, o sea, ARN mensajeros de todas las proteínas estructurales y las proteínas funcionales del virus. Eso es lo primero que va a hacer. Y otra cosa que va a hacer es hacer copias de este ARN genómico. O sea, a partir de este molde que tenemos acá, de ese negativo que tenemos acá, va a hacer copias completas del ARN genómico. Que está mediada por anticuerpos, y la otra es la inmunidad celular, que está mediada por células, más que todo las células TCD4 y especialmente las TCD8. En la infección viral son las TCD8 las más importantes. Bueno, entonces, recordando otra vez estos dos tipos celulares, las células beta son las que secretan anticuerpos, o sea, de ellas depende la inmunidad celular, y las células T, perdón, humoral, y las células T son las que guían la inmunidad celular. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre los anticuerpos. Los anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos en la infección por COVID se producen
Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Recordemos que la inmunoglobulina A es la que protege las mucosas, la G y la M son inmunoglobulinas sanguíneas y de los tejidos y pues son el principal frente de la inmunidad adquirida. Bueno, entonces nos interesa sobremanera, o sea, se pueden formar anticuerpos contra todas las proteínas, la proteína de membrana, contra la proteína E, ¿verdad? Contra cualquier proteína que esté al alcance del anticuerpo, se van a formar anticuerpos. O sea, en una respuesta inmune se van a formar anticuerpos policlonales. Pero los que más nos interesan, los anticuerpos que más nos interesan son los que se forman contra la proteína espiga, porque estos se van a llamar anticuerpos neutralizantes, ya que van a evitar que la proteína espiga se una a su receptor ECA2. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito la respuesta inmune. Los linfocitos T, los linfocitos B, perdón, vírgenes, en su superficie lo que tienen es inmunoglobulina M, es IgM de membrana. Otros tienen IgD de membrana. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno de estos linfocitos B identifica a un antígeno, a un virus, identifica la proteína espiga, por ejemplo? Entonces, ese linfocito se va a activar. Desde luego necesita también la activación de otros factores. La activación del linfocito TCD4 es importante. Y una vez que se activa el linfocito B, entonces comienza a soltar esta inmunoglobulina de membrana, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos IgM en el plasma. IgM soluble plasmático. Recordemos, el IgM es una proteína grande, pentamérica, son 5 subunidades. Pero a medida que va pasando el tiempo y se van secretando diferentes interleucinas, principalmente interleucina 2 e interleucina 12, entonces los linfocitos B van sufriendo lo que se denomina el cambio de isotipo. Y entonces, en lugar de secretar inmunoglobulina M, comienzan a secretar inmunoglobulina G. Entonces, estas dos inmunoglobulinas son la base, son el fundamento de las pruebas inmunológicas. La inmunidad celular es ligeramente diferente. Las células T vírgenes tienen o sea, los linfocitos T en general actúan así. Tienen que reconocer para activarse las proteínas del virus que se encuentran enganchadas en las moléculas de HLA de la clase 2 y entonces presentan esos restos, esos fragmentos de proteína viral en las HLA de la clase 2, eh, los linfocitos T pues esa, reconocen esa proteína ahí y recordemos dos cosas. Vamos a recordar dos cosas de la inmunología. Uno, los macrófagos comen de todo, ¿cierto? Entonces, cuando encuentran virus, se comen esos virus y comienzan a expresar HLA de la clase 2 en la superficie celular. Esos HLA de la clase 2 van a activar a los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 a su vez van a producir citoquinas que van a ayudar a activar al linfocito B para que produzca sus anticuerpos. Esa es la inmunidad, esa es parte de la inmunidad humoral. Vamos a recordar también que las células infectadas también en sus proteasomas van a ensamblar HLA de la clase 1 con esos restos de proteínas virales y luego los van a presentar en la superficie de la membrana para que los linfocitos TCD8 reconozcan esos antígenos virales. Una vez que reconocen esos antígenos virales, las células TCD8 se activan y entonces las células T son como cazadores de zombies. Las células T matan células. O sea, hacen una especie de eugenesia contra las células infectadas, como que si fueran zombies. Entonces, las matan de dos maneras. Uno, por medio de unas proteínas llamadas perforinas que abren unos agujeros en la membrana celular. Y dos, como si eso fuera poco, inyectan otras sustancias que se llaman granzimas, que lo que van a hacer es activar la apoptosis de las células
hasta que estas células mueren. Por lo tanto, la inmunidad celular también es importante. Es tan importante como la inmunidad humoral. Lo único es que es bien difícil cuantificar la inmunidad celular. O sea, lo sabemos, hay papers sobre la inmunidad celular en el SARS-CoV-2, pero solamente se puede hacer en condiciones de laboratorio y en laboratorios de investigación, y no podemos cuantificarla realmente en los laboratorios clínicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que utilizamos para detectar el SARS-CoV-2? Entonces, ahora vamos a las pruebas diagnósticas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para detectar el SARS-CoV-2? Porque en este tema hay mucha confusión. Las personas se confunden. O sea, ¿qué prueba voy a hacer? ¿Verdad? Si tengo SARS-CoV-2 o si sospecho que tengo SARS-CoV-2, ¿qué prueba me voy a hacer? Bueno, entonces hay tres tipos de pruebas. Uno, pruebas basadas en la detección del ARN viral, ¿verdad? Que esta es la mejor prueba, la prueba reina le llamamos. Esa nos detecta el virus desde bien temprano en la infección. Entonces, esa se hace por hisopado. Cuando ustedes llegan al laboratorio o cuando ustedes piden la prueba al laboratorio, entonces van a pedir un hisopado para RT-PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Eso significa, ¿verdad? Y siempre que ustedes manden a un paciente al laboratorio, siempre necesitan especificar, ¿verdad? Que sea RT-PCR para COVID, porque si no, si ustedes ponen, le voy a hacer a este paciente una PCR y le ponen PCR nada más en la receta, lo que le van a hacer es una proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación, se utiliza en el COVID para ver la gravedad, el estadio del COVID. Claro que sí se utiliza junto con otras pruebas, pero no es una prueba diagnóstica de COVID. A mí muchos pacientes, ¿verdad? Varios pacientes, varias personas que me han consultado, me han venido con una prueba, con una proteína C reactiva y entonces me dicen, mira doctor, tengo COVID porque me salió la PCR positiva, pero era una proteína C reactiva. Entonces hay que mandarlos a hacer la prueba del COVID. Y luego tenemos las pruebas basadas en antígenos, que ahí lo que detectamos es la proteína espiga, ¿verdad? Es el antígeno, por una técnica que se llama inmunofluorescencia. Y por último tenemos las pruebas de detección de anticuerpos, que son de dos tipos, las pruebas rápidas, que yo no recomiendo ya pruebas rápidas, demasiado falsos positivos y demasiado falsos negativos. Entonces, si nos hacemos una prueba rápida, nos sale positiva, y luego nos hacemos otra prueba que sí es buena, entonces quedamos más bien confundidos. Y si nos sale negativa, no hay manera de comprobar de que en realidad es negativa. Se comienza a positivizar bien tarde y no es tan fidedigna, produce muchos falsos negativos también. Entonces, para detección de anticuerpos, la prueba ideal es el ELISA, ¿verdad? Es un inmunoensayo. Entonces, el ELISA es la prueba ideal. Nos detecta tanto IgE como IgM y no solamente eso, sino que los cuantifica. Bueno, entonces, vamos a ver, pruebas diagnósticas basadas en anticuerpos. ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo se interpretan? Como les digo, más que todo ELISA, ¿verdad? Porque pruebas rápidas traten de evitar estas pruebas rápidas que no sirven de mucho. Bueno, entonces, al principio de la infección, ¿verdad? No van a encontrar ni IgM ni IgG. Si ustedes encuentran negativo IgM e IgG, quiere decir que uno o no tiene la infección o tiene poco tiempo de la infección, porque los anticuerpos comienzan a producirse entre 3 y 7 días después de la infección, después de el contacto con el virus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que o nunca ha tenido o tiene menos de 3 a 7 días de contagio. Si la IgM sale positiva, entonces quiere decir que es un contagio reciente. Tiene entre 3 y 2 semanas a partir del contagio. Claro, la IgG negativa. Más o menos en este tiempo, a la segunda semana más o menos, comienza la conversión de IgG, de IgM a IgG, y entonces nos van a salir las dos positivas.
¿verdad? IgM positivo e IgG positivo. Entonces ustedes pueden decir ahí que está más o menos entre 2 y 3 semanas a partir del contagio. Y por último, si el IgM sale negativo y el IgG positivo, quiere decir que estamos ante una infección que ya es antigua. Ya han pasado más de 3 semanas a un mes de esa infección. La cantidad de anticuerpos en los pacientes es bien variable, es bien variable. Una de las cosas que tiene esta enfermedad que nos ha confundido y molestado bastante es su enorme variabilidad en la expresión, no solamente en la carga viral y en los síntomas, sino que en los niveles de anticuerpos que forman los pacientes. Se dice que mientras más severa es la enfermedad, pues mejores anticuerpos se forman. Pero hay personas que tienen una enfermedad leve, incluso asintomática, y forman súper buenos anticuerpos y buenísimos niveles de anticuerpos. Entonces, el factor para formar anticuerpos en realidad pues todavía está confuso, no lo entendemos bien. De nuevo, la prevención, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algo que es bien importante y que está de moda. Eh, la gente de la mesa multisectorial recomendó recientemente al gobierno que las personas pudieran usar ivermectina profiláctica, es decir, dosis semanales de ivermectina para evitar la enfermedad por coronavirus o evitar el contagio. Y pues se ha escrito mucho, ustedes si ven en las redes sociales hay mucha gente a favor de la ivermectina, otros están en contra, y entonces uno dice, ah, pucha, que esto más bien parece un partido de fútbol, ¿verdad? Que hay unos con este equipo y hay otros con este equipo, pero ¿quién tiene la razón al fin? Y la gente se confunde. Y entonces mucha gente, y no solamente en Honduras, ¿verdad? En casi toda Latinoamérica y en otros países existe ese mismo problema. Y ustedes han visto que uno de los problemas más serios de esta pandemia son los medicamentos. Son los medicamentos que la gente ha tomado partido, incluso los médicos han tomado partido a favor de de un bando o de otro bando. Vimos la ivermectina al inicio de la pandemia. Que unos decían sí que la ivermectina, que sí es que la gran cosa y que sí previene y los médicos comenzaron a tomarla una dosis semanal y todo. Y luego surgió evidencias en el mundo, luego vino el presidente de Honduras y habló con el presidente de Estados Unidos, le dijo, no, presidente, la ivermectina es buenísima, nosotros aquí lo hemos comprobado y que aquí pues viera cómo ha evitado el coronavirus. Y entonces vino el presidente Trump y dijo por cadena nacional que el presidente de Honduras le había dicho que era buena, entonces tenía que ser buena, que hablaran con él porque vieran, para que vieran que es buena. Y entonces eso creó una polémica enorme y creó trabajos de investigación sobre los beneficios de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son dos medicamentos ampliamente usados contra la malaria desde hace tiempo. Yo recuerdo que cuando yo hacía mi servicio social, la cloroquina la vendían en las pulperías y cada vez que alguien tenía fiebre le daban cloroquina, no le daban aspirina ni acetaminofén. ¿Por qué? Porque la malaria era muy frecuente y pues no se reportaron, yo no recuerdo haber visto efectos adversos graves por la hidroxicloroquina, pero en el contexto del COVID grave se encontró que podía crear ciertas arritmias cardíacas. Entonces no se recomendó, se vio que en el COVID grave, en el COVID severo y moderado no tenía ninguna ventaja, ningún beneficio y entonces la hidroxicloroquina pues ahora ya cayó en desuso. Pero ahora tenemos otros problemas, ¿verdad? Con la ivermectina ha surgido el mismo problema. Tenemos gente a favor y gente en contra, como que si fuera un partido de fútbol. ¿Qué hay sobre la ivermectina como profiláctico? Bueno, hay alrededor de 40 estudios en donde se ve que la ivermectina probablemente sí tiene algún pequeño efecto en evitar la enfermedad grave, cuando se toma como profiláctico o como profiláctico post contacto, ¿verdad? Post exposición. Pero es una evidencia muy débil. Para que la evidencia sea fuerte, se necesita un tipo de estudio en particular, que es el que nos dice definitivamente si un medicamento sirve. Es el ensayo clínico aleatorizado, doble ciego. No hay nada mejor que eso. Ustedes quieren saber si un medicamento es efectivo o no es efectivo,
Entonces, no nos sirven mucho los estudios retrospectivos. Hubo muchos estudios retrospectivos de los franceses con la hidroxicloroquina. Y entonces, de ahí fue que sacaron los franceses que la hidroxicloroquina era buena, porque comparaban ese estudio de retrospectivo con incluso miles de pacientes, con las estadísticas nacionales. Y pues, según ese estudio, pues descubrieron que sí, que podía ser bueno. Bueno, tal vez podía ser bueno, ¿verdad? Entonces, según ellos, sí era bueno. Pero según ya el ensayo clínico aleatorizado, ya nos dijo que no era buena, que no servía para nada. Entonces, los mejores estudios son esos, ¿verdad? Es la mejor evidencia disponible, es la evidencia de más alto nivel, 1A. Bueno, entonces, con ivermectina lo mismo. El problema es que a pesar de que hay tantos estudios y los metaanálisis de esos estudios nos dicen que sí, que puede ser que sí tenga, ¿verdad?, algún efecto beneficioso, todavía no hay ensayos clínicos aleatorizados que sean bien hechos, bien diseñados, con doble ciego, ¿verdad? Pero en los próximos días estaremos viendo ya estudios que nos digan si en realidad la ivermectina pues tiene algún efecto protector o no. Mientras tanto, no lo vamos a recomendar una vez semanal porque hay dos cosas. Uno, nunca se ha probado en dosis semanales. Se ha probado en dosis únicas para la oncocercosis, ¿verdad? Que es un gusano que causa ceguera en varios países de África. Entonces, para la oncocercosis se ha tratado con una dosis única. Para la filariasis, ¿verdad? Las filarias que causan elefantiasis, se ha probado también con dosis únicas. Los efectos adversos no han sido muchos, sí se ha visto efectos adversos neurológicos en algunos casos, pero nunca se ha probado por dosis semanales continuas. No sabemos si va a causar algún efecto adverso, no sabemos si es un carcinógeno a largo plazo. Entonces, hay cosas que no sabemos y por eso no las recomendamos. La mejor recomendación sería como profilaxis post-exposición. O sea, se sabe ya que la persona tiene el coronavirus, no ha desarrollado síntomas todavía y si es temprano el tratamiento, probablemente, no lo sabemos todavía, si tenga algún beneficio. Lo que sí tiene algún beneficio, porque ya salió los resultados de un estudio clínico randomizado, doble ciego, que se llama Col Corona, se llama ese estudio, es un estudio grande canadiense, es la colchicina. La colchicina sí tiene una buena evidencia. Tiene evidencia de que disminuye el progreso de enfermedad grave, pero tampoco es que la disminuye 100%, la disminuye en un 70%, ¿verdad? Entonces, nunca estos medicamentos profilácticos van a sustituir, no hay medicamento todavía que sustituya las medidas de barrera, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal. No piensen que, bueno, yo ya me estoy tomando mi ivermectina semanal, porque hay gente que dice así, ¿verdad? Está tomando su ivermectina semanal y siempre resulta contagiada y muchas de ellas llegan a estadio grave. Bueno, entonces, lo que sí es efectivo es la vacunación, ¿verdad? La vacunación sí es efectiva. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre vacunas. Vamos a hablar sobre vacunas. Ahorita las que han salido al mercado, hay de dos tipos. Una, si me equivoqué en la numeración. Bueno, una son las basadas en ARN mensajero, es ARN desnudo. Entonces, lo que hacen con estas vacunas es que empaquetan los ARNs en unas moléculas lipídicas, ¿verdad? Y entonces esas moléculas lipídicas sirven como vehículo. Entonces, esas moléculas lipídicas sirven para que esos ARN puedan ser introducidos a la célula. Recordemos que la célula es una bicapa lipídica, entonces necesitamos lípidos para meter esos ARN mensajeros a la célula. Bueno, entonces esos ARN, ¿qué son? ¿Son ARN genómico? No, porque como ustedes ya pueden inferir, si nosotros metemos ARN genómico, o sea, el ARN desnudo de las 30.000 pares de bases de el SARS-CoV-2 dentro de las células, ese ARN va a ser infeccioso. Inmediatamente
Los ribosomas de la célula van a comenzar a traducir las proteínas. Entonces, lo que se introduce nada más es el ARN de la proteína espiga, nada más, ¿verdad? Eso es todo lo que se introduce. Bueno, entonces las vacunas de Moderna y de Pfizer utilizan ese método, un ARN desnudo solamente empaquetado en pequeñas vesículas de lípidos. Luego tenemos las basadas en vectores, como adenovirus recombinante, ¿verdad? Entonces la mayoría de vacunas, la de AstraZeneca y la Sputnik V, son de este tipo, son basadas en adenovirus. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se agarra un adenovirus y el ARN, al ARN del adenovirus se corta y se le introduce el ARN de la proteína espiga. Y se le quitan algunos genes que hacen que el virus sea patogénico. Entonces se le quita la patogenicidad al virus, se atenúa ese virus y se le mete el gen de la proteína espiga. De tal manera que va a ser el adenovirus el que va a entrar a las células, las va a infectar y entonces la proteína espiga va a comenzar a ser traducida y se van a formar muchísimas copias de la proteína espiga y esas copias van a salir de la célula y esas son las que van a estimular el sistema inmune. Entonces al final las vacunas tienen como objetivo eso, ¿verdad? Producir la proteína espiga y esa proteína espiga va a estimular el sistema inmune para que produzca anticuerpos y, si es posible, inmunidad celular. Hay otras vacunas basadas en ADN, todavía están en fase 2 y fase 3 de estudio, en estudio fase 2 y fase 3, y hay otras que se basan en virus vivos atenuados, pero no he visto ninguna de SARS-CoV-2 que estén usando esta técnica. Las de Moderna y Pfizer, bueno, ya sabemos cuál es el problema que hay. Las de Pfizer necesitan entre menos 70 y menos 80 grados centígrados para ser almacenadas. Y entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que no hay freezers, no hay refrigeradoras de esas temperaturas. A pesar de que hay sitios aquí en el país donde sí tienen esas refrigeradoras, sí podrían, por ejemplo, el gobierno podría rentar esas refrigeradoras, ¿verdad? Por ejemplo, los sitios que hacen hielo seco, gases industriales, algunos laboratorios, tienen ese tipo de freezers de menos 80 grados centígrados. Entonces sí se podría hacer. Una mejor opción es la de Moderna, porque la vacuna de Moderna solo necesita menos 20 grados centígrados. Y pues un freezer de menos 20 grados centígrados son mucho más comunes y se pueden comprar en el mercado, ¿verdad? Y son mucho más baratos también. Entonces es más viable. Estas vacunas son las mejores. Proveen 95% de protección, ¿verdad? 95% de protección. Entonces tienen una mayor eficacia. No se observó ninguna muerte por infección de COVID-19 con esta vacuna. Entonces, ese 5% que sí se observó algunas infecciones, ¿verdad? Pero no se desarrolló la enfermedad. Bueno, entonces esa es la desventaja, las bajas temperaturas que necesita. Y luego tenemos las basadas en adenovirus recombinantes que pues son mucho más manejables con el sistema de frío, con la red de frío del país, pues se pueden manejar perfectamente. La de AstraZeneca, con la desventaja que AstraZeneca se ha tardado en salir al mercado. En el Reino Unido ya se está aplicando. Y luego ha tenido algunos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, ha tenido algunos problemas con con el gobierno alemán. Alemania pues dijo que no se podía usar en personas mayores de 65 años porque el estudio fase 3 era deficiente en esa población. No había muchas personas en esa población. Entonces en Alemania no se le están poniendo a personas mayores de 65 años. Bien, son menos eficaces, ¿verdad? De las dos que les mencioné, la mejor fue la Sputnik 5, que es producida por el Instituto Gamaleya en Rusia y tuvo un 90% de efectividad, ¿verdad? 90%. La de AstraZeneca, la de AstraZeneca tuvo entre un 60 y un 90% de efectividad, dependiendo de la dosis. Cuando se ponía la mitad de la dosis,
tuvo una mayor efectividad y eso tiene su lógica. ¿Cuál es el problema con estas vacunas? Que ya la persona puede hacer una inmunidad contra el adenovirus y entonces va a atacar al adenovirus antes de que se haga una buena inmunidad contra la proteína espiga. Ese sería el problema. Las dos vacunas, tanto la Sputnik 5 como la de AstraZeneca, ¿verdad? Utilizan estos adenovirus, son adenovirus diferentes. Una utiliza un adenovirus de simio, otra utiliza un adenovirus humano, ¿verdad? Pero el problema es el mismo, ¿verdad? Que se puede formar inmunidad contra el adenovirus. Y ustedes han oído todo esto, ¿verdad? En las redes sociales circula todo esto. La vacuna tiene un chip que es activado por la red 5G, que es la nueva red que va a haber en vez de Wi-Fi, ¿verdad? Va a haber en las calles una red 5G. Y entonces esa nos va a controlar el cerebro. Y luego nos va a hacer estériles también porque está enfocada a una proteína y entonces, del testículo y entonces eso nos va a hacer estéril. Y lo que quieren es un control poblacional del mundo, ¿verdad? Las vacunas recombinantes recombinan con nuestro ADN y nos convierten en algo no humano. Incluso hubo 300 médicos que firmaron eso, que nunca se iban a aplicar la vacuna, porque al momento de incorporarse esa vacuna a nuestro ADN, entonces en unas generaciones seríamos otra cosa y no vamos a ser humanos. Incluso médicos, ¿verdad? Entonces, esto no, pues esto es un disparate. Esto es un disparate. Para que eso suceda, tiene que haber retrotranscripción. Y la retrotranscripción son eventos sumamente raros y especiales. Y aunque hubiera retrotranscripción en algunas células, lo más probable es que no afecte esa célula. Entonces, esto no, o sea, yo cuando oigo esto digo, pues, son disparates, ¿verdad? Todos son disparates. Algunos dicen que Bill Gates pues quiere conquistar al mundo porque es una especie de cerebro, ¿verdad? Que quiere conquistar al mundo. Entonces, no. Necesitamos la vacuna. El problema es que Honduras no ha hecho trámites suficientes para que todos nos vacunemos. Aquí hay dos iniciativas. Uno, la del Seguro Social, del Instituto Hondureño de Seguro Social, que va a traer 1.4 millones de dosis para vacunar a 700,000 abonados directos. 700,000 es poco, ¿verdad? Realmente es poco. Y luego tenemos la iniciativa COVAX, que es de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Son vacunas para los países pobres y pues supuestamente a Honduras va a venir suficiente vacuna para cubrir el 20% de la población. Aún con ese 20% de la población y con las vacunas del Seguro Social no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Para alcanzar una inmunidad de rebaño necesitamos entre 70% y 85% de vacunados, ¿verdad? No sabemos, en algún lugar de acá está la inmunidad de rebaño. ¿Para qué nos vacunamos? Principalmente para esto. Si todos nos vacunáramos al mismo tiempo, la pandemia termina. Ahí nomás termina. Pero claro, hay una logística detrás de la vacunación, ¿verdad? Y pues, o sea, es tardado. Supuestamente nos vamos a llevar este año y parte del siguiente año vacunando en el mundo. Y estamos hablando de los países que ya están vacunando. Nosotros, no sé, nosotros nos vamos a llevar 2 años más, así como lo oyen, ¿verdad? Entonces pensábamos que íbamos a retornar a clases presenciales este año y no es así, ¿verdad? No vamos a retornar a clases presenciales. Bueno, y la otra es protegernos como individuos, ¿verdad? No morir por COVID-19. Bueno, entonces, el modelo que tenemos ahorita, esto lo hice hace más o menos unos 10 días, así que ahorita Oiga, ya va. mami, ¿Perdón? este año no vamos a ir a clases a la U. No, no vamos a ir. Bueno, no, lo más probable es que no vayamos. Es lo más probable, ¿verdad? A menos que sería una buena opción, ¿verdad? Que la universidad misma hiciera trámites con alguna de las compañías para traer rápidamente la vacuna, para aplicarnos a nosotros en la universidad. Entonces, eso sería lo ideal. Aún con la vacuna, fíjense bien, ustedes vieron que no tiene un 100% de protección.
Incluso hay vacunas en las que se han observado todavía casos graves de COVID. Entonces, aún con la vacunación, debemos continuar con las medidas preventivas hasta que la pandemia ya termine, aún con la vacunación. Entonces, yo dudo que este año, que por lo menos este año, regresemos a clases presenciales. A este momento ya van como 3 millones de vacunados en Israel. Es el país líder en vacunación. O sea, 3 millones son más del 30% de los habitantes, ¿verdad? Israel es un país con la misma población de Honduras, unos 9 millones de habitantes más o menos, pero fueron los primeros que hicieron trámite con la vacuna. Fueron los primeros en comenzar a vacunar. Y ahora ya llevan esa cantidad, ¿verdad? Entonces, pues en Israel, unos cuantos meses y a la pandemia habrá cesado, ¿verdad? Cuando ya todos o por lo menos el 85% de sus habitantes ya, entre el 70 y el 85 ya estén vacunados, ahí va a cesar la pandemia, ¿verdad? ¿Qué? Pongámosle unos 3 meses, más o menos, unos 3 meses. Hay quienes piensan que no, incluso en estos países no se va a terminar la pandemia todavía, ¿verdad? Pero yo creo que sí. El otro que lleva ventaja también es el Reino Unido. El Reino Unido también ha vacunado un buen porcentaje de su población. Bueno, entonces, ¿qué se ha visto en Israel con la vacunación? Se ha visto que en la primera dosis, porque recuerden ustedes que son 2 dosis de vacunas, ¿verdad? Separadas más o menos un mes entre ellas. En la primera dosis, entre el primero y el 14 día, la protección es muy bajita. O sea, la gente se sigue infectando, ¿verdad? Aunque se vacune. Entre el día 14 y el 21, brinda una protección moderada. Y después de los 21 días, pues entonces ya se comienza a ver una alta protección, aunque no toda la potencialidad de la vacuna. La potencialidad, o sea, la vacuna logra su potencialidad a los 14 días después de la segunda dosis. Después de la segunda dosis, entonces ahí es donde se ve la mayor protección. Y después de eso, pues ya no hay una mayor protección. Por lo tanto, hay que esperar a ponerse la segunda dosis y 2 semanas después, entonces uno puede decir, bueno, ya la inmunización me está haciendo, ya estoy inmunizado prácticamente, ¿verdad? Y como les digo, eso no significa que vamos a dejar las medidas de protección, sino hasta que se termine la pandemia. Bueno, ¿tiene efectos adversos la vacuna? Sí tiene efectos adversos. Todas las sustancias que nos metemos al organismo tienen efectos adversos. Y eso lo dividimos en leves, moderados y severos. Leves, como casi todas las vacunas, producen enrojecimiento y dolor en el sitio de la inyección. Algunas veces puede producir fiebre, malestar general, que generalmente duran pues unas 24 horas y después se quitan. Efectos adversos severos, bueno, sí se han visto algunos, pocos casos, ¿verdad? De reacciones anafilácticas, que son reacciones alérgicas severas. Ustedes ya saben lo que es el choque anafiláctico. Y se piensa que ese choque anafiláctico se debe a un componente de las vacunas, más que todo las vacunas de ARN, la de Pfizer más que todo, que llevan como vehículo el polietilenglicol. Y el polietilenglicol se encuentra en varios medicamentos y produce, y siempre pues se ha relacionado con choque anafiláctico en algunos pacientes. Entonces esos son efectos adversos severos, pero que son muy, muy infrecuentes. Las mutaciones, no sé cómo estamos de tiempo todavía. ¿Tenemos tiempo? Sí, doctor, usted tiene tiempo. Bueno, No se entonces preocupe. vamos. Bueno. Bueno, entonces, pues las mutaciones, ustedes cuando llevaron la clase de genética vieron que son ubicuas. Todos los organismos presentan mutaciones. En el espermatozoide humano hay mutaciones. O sea, nuestros hijos tienen diferencias con nosotros en ciertos sitios del ADN porque hay mutaciones. La mayor parte de esas mutaciones son mutaciones neutras. O sea, no producen nada, no producen ninguna ventaja, ni beneficio, ni desventaja biológica, ¿verdad? La mayor parte de las mutaciones, cuando no son neutrales, son deleterias, son malas, ¿verdad? Arruinan algún gen, por ejemplo, entonces son malas mutaciones.
Y hay unas cuantas mutaciones, hay unas cuantas que son buenísimas, por eso les puse yo aquí a los X-Men, ¿verdad? Porque ellos tienen mutaciones que les dan alguna ventaja evolutiva, entonces son mejores. Y si ellos quisieran reproducirse, entonces dejarían esos genes a la descendencia y podrían conquistar al mundo, porque tienen una ventaja sobre los demás humanos. Entonces todos mutamos. Vamos a ponernos en el lugar del virus. Los virus tienen una alta tasa de mutación. El SARS-CoV-2 tiene una tasa moderada de mutación. Con cada reproducción del virus, cada vez que se replica el virus, o sea, lo que vimos en la fisiopatología de la infección, cada vez que se replica el virus, tiene una oportunidad de mutar. Entonces, igual que en los seres humanos, muchas de estas mutaciones serán neutras. No van a ser ni beneficiosas ni van a producir desventaja biológica al virus. Otras mutaciones serán muy malas, ¿verdad? Entonces producirá virus malos, virus que no van a sobrevivir mucho. Y unas cuantas mutaciones van a producir un virus que va a tener una ventaja biológica sobre los demás. Se va a reproducir más que los demás. Entonces, ¿qué mutaciones son estas? ¿Qué mutaciones hacen que el virus mejore? Uno, que sea más transmisible, que se transmita más rápidamente. ¿Hemos visto estas mutaciones? Sí, la mutación inglesa, ¿verdad? La variante inglesa tiene una mutación que se ha demostrado que es mucho más transmisible que la anterior. En Honduras no sabemos si tenemos ya esas mutaciones. Probablemente tengamos nuestras propias mutaciones, ¿verdad? Y tal vez tengamos alguna mutación más severa todavía que la original. Entonces, estas mutaciones ya tenemos mutaciones que son más transmisibles. Tenemos 4 ejemplos. Una del Reino Unido, una mutación de Sudáfrica. Tenemos 2 mutaciones en Brasil, ¿verdad? Y todas ellas son más transmisibles. Eso le da ventaja al virus porque se va a transmitir a más gente y entonces poco a poco va a ir sustituyendo la versión anterior. O sea, es una versión mejorada, 2.0. Bueno, ¿qué más? Si el virus, si la mutación logra escapar a la inmunidad, entonces ese virus va a tener una ventaja biológica, ¿cierto? O sea, si ese virus le vuelve a dar a las personas que ya padecieron la enfermedad y tienen anticuerpos, ese virus va a ser mejor y se va a expandir porque va a tener más gente a quien infectar, incluso a los que ya tuvieron la enfermedad, incluso a los que ya fueron vacunados, ¿verdad? Entonces este es el temor, pues, este es el temor, que las mutaciones que se originan logren escapar a la inmunidad, ya las vacunas no nos van a hacer lo mismo, no van a ser iguales. Y por último, las mutaciones que lo hagan menos patógeno van a ser buenas para el virus también. O sea, al virus le conviene no enfermarnos. En realidad le conviene no enfermarnos. ¿Por qué le conviene no enfermarnos? Porque cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Nos aislamos, nos meten en una clínica, estamos aislados, no se transmite el virus. Y el virus muere con la persona o muere cuando la persona se sana. Entonces no le conviene. Al virus le conviene ser menos patogénico. Por eso es que en el transcurso de los años se va a ir haciendo más débil, pero no ahorita. Ese es el problema, ¿verdad? Si estas mutaciones surgieran rápidamente y el virus en realidad se atenuara su patogenicidad, aunque se transmitiera más, entonces sería bueno, pero probablemente eso tarde varios años, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, entonces, si tienen preguntas. Sí, doctora, se la voy a leer. Bueno. Bueno. ¿Dónde es lo más recomendado tomar la temperatura? No, pues es que eso depende. Un termómetro normal es la boca, debajo de la lengua, ¿verdad? Es la temperatura central la que están tomando ahí. Pero con un termómetro láser, que es el que usan en los establecimientos, o cuando ustedes entran al supermercado, les toman la temperatura con un láser, ¿cierto? Y se lo ponen en el brazo. Ah, no, está bien, entre. Y pues, o sea, eso está mal hecho. La temperatura se debe tomar acá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que al inicio de la pandemia, ¿verdad? Cuando iniciábamos la pandemia, salieron unas teorías de conspiración, que cuando nos apuntan el láser acá, entonces
produce ondas que nos destruyen el cerebro. O sea, cosas ridículas, ¿verdad? Porque lo que se ve es un láser que es un apuntador nada más, como los que ustedes usan para sus presentaciones, un apuntador, para saber que están apuntando bien y están tomando la temperatura donde se debe. La temperatura se toma por la detección de infrarrojos que produce el cuerpo. O sea, el termómetro no les está produciendo nada, no les está inyectando nada, está detectando la temperatura nada más. Ese láser no es nada más para apuntar bien, eso es todo, ¿verdad? Entonces se debe tomar en la frente. Eh, pues da pena decirle al guardia que está en el supermercado o en la tienda, mire, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Mejor no haga nada, no tome la temperatura, porque está haciéndolo mal. ¿Otra pregunta? ¿Los pacientes asintomáticos tienen la capacidad de contagiar? Por supuesto que sí, son los peores. Entre el primero, o sea, antes de que el paciente tenga síntomas, ya desde el primer día prácticamente, los virus comienzan a infectar las células y comienza a producirse virus. Y el paciente comienza a ser infeccioso. Y entonces, en ese tiempo, desde que comienza a ser contagioso hasta que comienza con los síntomas, puede transcurrir hay un lapso de tiempo en donde andan contagiando y ahí es donde se contagian en fiestas, porque generalmente si una persona sabe que está enferma, no va a ir a una fiesta, a una reunión familiar a contagiar a sus familiares. Pero la cuestión es que ya se han contagiado, todavía no han desarrollado síntomas y se lo transmiten a sus familiares. Mire, hemos visto cantidad de gente así. Se reunieron para Navidad, se reunieron para Año Nuevo y no sabían que el familiar estaba contagiado. El familiar tampoco sabía porque si no, no lo hubiera hecho. Y luego toda la familia resulta contagiada. Casi todos los casos que hemos visto en los últimos días se deben a esas reuniones del 24 y el 31. Excelente, doctor. Aquí hay otra pregunta de Jessica Mejía. Pregunta, ¿y la ivermectina no es más recomendable para los que están más expuestos, es decir, a las personas que están en triaje? Los médicos están tomándola. Hay varios médicos tomando ivermectina desde ya tiempo. Como les digo, todavía no tenemos un sustento científico para decir que como un profiláctico pre-enfermedad, ¿verdad? Antes de que tenga el COVID, no tenemos ninguna evidencia de que sea buena. Tenemos que hacer ensayos para ver si es cierto que sirve como un profiláctico, ¿verdad? Ensayos clínicos bien hechos. Hay cierta evidencia de que es un poco beneficiosa, ¿verdad? Es un poco beneficiosa. Entonces, podría ser que fuera beneficiosa. Lo que pasa es que estamos a ciegas, no tenemos ensayos que digan, bueno, esta ivermectina no le va a hacer nada a largo plazo. Si la uso 6 meses, 7 meses, tomándola semanalmente, 2 a 3 tabletas entre 12 y 18 miligramos semanales, ¿verdad? ¿Qué me va a provocar? No sabemos la posología tampoco. Algunos la toman semanal, otros la toman cada 2 semanas, otros la toman cada 3 semanas, otros hacen una profilaxis cada mes. Unos la toman en gotas, en líquido, otros en tabletas. Entonces todavía no hay nada estandarizado, no hay pruebas científicas de que sea beneficiosa y que no cause efectos adversos a largo plazo. Pero lo vamos a hacer, pues, o sea, sí están en camino ese tipo de ensayos. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta de Lidia Abigail García. ¿Es verdad que la ivermectina es nefrotóxico? Hasta donde yo sé, no ha producido, o sea, en los reportes no ha habido nefrotoxicidad. Sí hay reportados, pero son casos aislados también de hepatotoxicidad. O sea, hay reportado un caso en la literatura de hace años y probablemente haya más que no se han reportado de un daño hepático, una insuficiencia hepática severa, probablemente por una sola dosis de ivermectina, ¿verdad? Entonces, pero no es algo frecuente. O sea, no hay muchos casos comprobados. Y la otra es daños neurológicos, ¿verdad? Problemas neurológicos, encefalitis. Esa sí se reportó en África, cuando se daba masivamente para la oncocercosis. Entonces sí hay varios casos reportados. Por eso hay que tener cuidado, siempre bajo vigilancia, ¿verdad? Excelente, doctor.
tenemos Vilma Salgado. Si una persona recientemente que se haya recuperado de COVID, ¿se puede donar plasma convaleciente? No, claro que sí. Con el plasma convaleciente hay una cosa. Miren, yo traté de seguir el programa de plasma convaleciente al inicio de la pandemia. Y ¿cuál es el problema? Que todos los medicamentos, digamos, los primeros 6 meses de la pandemia en el año pasado, fueron probados en pacientes graves. Entonces, si no resultaban beneficiosos en pacientes graves, decían, entonces no sirve. La verdad es que cada medicamento tiene su fase, cada una tiene su fase. Si ustedes dan plasma convaleciente en la primera etapa, ¿verdad? Cuando hay en el COVID leve o en el COVID moderado, que todavía está la etapa de virosis, lo que queremos es combatir el virus y todavía la inflamación no es algo importante, entonces el plasma es muy bueno, es excelente, ¿verdad? Pero si lo damos ya en una etapa avanzada, ya probablemente, igual que muchos otros medicamentos, ya no tengan ningún resultado. Y ese es el problema, ¿verdad? En nuestro medio, muchos pacientes llegan ya al médico cuando ya tienen una saturación muy baja, tienen más del 50% del parénquima pulmonar con infiltraciones, entonces ya llegan mal, ya llegan graves, entonces ya ahí es más difícil, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, muchos medicamentos, si nosotros damos el esteroide a tiempo, podemos salvarle la vida a ese paciente. Pero si se lo damos antes de tiempo, más bien lo estamos perjudicando. Entonces, el esteroide tiene su tiempo para darse también, ¿verdad? La dexametasona se debe dar con una PCR cuando hay signos inflamatorios ya, con una PCR, la proteína C reactiva arriba de 20. Ahí se debe dar el esteroide. Antes no. Antes más bien es contraproducente. Podemos activar más bien el virus y más bien podemos hacer un daño que un bien. Cada medicamento, cada terapia tiene su fase. Gracias, doctor. Otra pregunta de Douglas Williams. Si el paciente es asintomático y se llega a vacunar, ¿tendría algún efecto de activación del virus o daño al mismo paciente? Si el paciente es asintomático, Sí, si el paciente es asintomático y se llega a vacunar, ¿tendría algún efecto de activación del virus o daño al mismo paciente? no, para nada. Más bien podría ayudar al sistema inmune, pero si ya está contagiado y si ya está en curso la enfermedad, entonces poco le puede hacer la vacunación, ¿verdad? Lo más que le puede hacer es ser inefectiva, ¿verdad? Como les digo, incluso cuando se contagian después de la vacunación es inefectiva. Dentro de los primeros 14 días es, ¿verdad? Casi como que no estuvieran haciendo nada. Entonces, no se espera que haya daño, pero tampoco que haya beneficio. Buenas noches, doctor Iván Caballero. En el caso que la vacuna llegue este año 2021, ya sea Moderna o Pfizer, ¿cuál es el tiempo para poder alcanzar la inmunidad de rebaño en casi el 80% de la población vacunada y así acercarnos a nuestra normalidad? No, el tiempo, bueno, el tiempo depende de las dosis que traigan, depende de la logística, se necesita mucha logística. ¿Y cuál es el problema que tenemos actualmente? El problema es que no tenemos, tenemos un problema político en el país. Nos vino la pandemia en el peor momento, donde hay enfrentamiento entre el colegio médico, que es el cuerpo de expertos en la materia, y el gobierno. Entonces, eso ha sido fatal, ¿cierto? O sea, eso es fatal. Un problema político. Estamos viendo los hospitales, ya no cabe la gente en los hospitales. Los hospitales móviles apenas comienzan a funcionar, 1 o 2 hospitales móviles. Con la vacuna no sabemos, no tenemos ni idea, ¿verdad? Estamos en el aire con eso. Entonces no sabría decirte, ¿verdad? Todo depende de la logística. Una buena logística como la de Israel hace que se vacune la población en unos cuantos meses. Una mala logística nos va a tomar años vacunar a la gente. De pronto vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño enfermándonos, ¿verdad? En el transcurso de este año, el siguiente, nos vamos a ir enfermando todos hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño. Eso es probable. Gracias, doctora. Otra Bueno. pregunta es,
La inmunidad creada por las distintas vacunas, ¿cuál es el periodo de cobertura? ¿O cada cuánto se deberá hacer el refuerzo? Eso todavía no se sabe. O sea, hay un booster al mes, pero no se sabe todavía cuánto. Por lo menos se sabe en los ensayos, fase 3, por lo menos 6 meses, por lo menos, ¿verdad? Más allá de los 6 meses, difícil decirlo. Probablemente continúe dando protección porque aunque el conteo de anticuerpos baje, recuerden ustedes que hay células plasmáticas que quedan en la médula ósea, que son células de memoria, que quedan secretando una cantidad bajita de anticuerpos, y en los ganglios linfáticos también hay células de memoria. Y en las puertas de entrada quedan células de memoria, ¿verdad? Entonces probablemente haya una inmunidad duradera, aunque no evite la enfermedad, es posible que haga que sea menos severa, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos todavía. O sea, sabemos que por lo menos 6 meses dan inmunidad. Excelente, doctor. Acá hay muchas preguntas, doctor, y aquí va una que es de mi parte. Doctor, ¿es posible que con las vacunas que va a obtener el Seguro Social, la iniciativa COVAX, si la CESAL es responsable y hacen la otra compra de vacunas, al menos el porcentaje restante para poder llegar del 70 al 85%, es posible que este año logremos la inmunidad de rebaño? Sí es posible, como les digo, miren, ahí es voluntad política. Ahí es pura voluntad política. Israel tuvo una buena voluntad política. Israel, o sea, es el líder de vacunación. Pero es que, miren, yo he estado en Israel. Israel es un país chiquito, ¿verdad? Un país pequeñito, como 2 veces he estado ahí. Como, como Lancho, más o menos, es el tamaño de Israel. Pero ustedes caminan en Israel, la gente anda armada. Las muchachas de su edad, andan armadas, andan con su ametralladora, ¿verdad? Las muchachas. ¿Por qué? Porque todos forman parte del ejército de Israel y todos conviven entre todos y se quieren. Hay gente que se quiere mucho, a pesar de que tengan diferencias políticas, ¿verdad? Como tienen tantos enemigos comunes que los rodean, entonces esa gente pues es bien unida entre sí y se quiere mucho. Pues entonces, claro, el gobierno, por muy corrupto que dicen que es el gobierno de Netanyahu, pues, ¿verdad? Le ha dado protección a su gente con un programa de vacunación excelente. Entonces, es diferente a nuestro estado de cosas, ¿verdad? Una confrontación permanente entre la población y el gobierno y no hay voluntad política. O sea, estamos mal en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que mejorar de alguna manera, tenemos que ver cómo las vacunas se meten a través de medios privados, los colegios. Fíjense, esto yo lo dije en un noticiero en octubre. O sea, yo les dije, los colegios profesionales y las instituciones deben buscar, ¿verdad? Comprar la vacuna por su cuenta, aunque los agremiados tengan que pagarla, porque en Honduras nos vamos a tardar. En Honduras no van a estar los hospitales móviles y no va a venir la vacuna. Y pues, dicho y hecho, ¿verdad? Está bien difícil eso. Entonces, voluntad política la que se necesita ahí, ¿verdad? Voluntad política y pues una apertura para que las instituciones puedan traer su propia vacuna, pues, y velar por su gente. Aquí es sálvese quien pueda, ¿verdad? Ese es el camino que nos queda. Entonces, por eso les decía yo que, pues, de pronto, si le sugerimos a la universidad traer un lote de vacunas, y aunque tengamos que pagar por la vacuna, pues, si no la aplicamos, ¿verdad? Podría ser una buena opción. Excelente, doctor. Alexa Espinal pregunta, ¿existe alguna inmunidad después de haberse contagiado? No, claro que sí, claro que sí. Claro que hay inmunidad, ¿verdad? De hecho, pues los que se contagian, rara vez sí se ha visto una reinfección, sí se ha visto, ¿verdad? Y a medida, fíjense bien, ¿por qué nos tenemos que vacunar y por qué tenemos que acabar con la pandemia lo más pronto posible? Porque mientras más tiempo le damos al virus de estar proliferando en la gente, más tiempo le damos para estar mutando y más probabilidad de que esas mutaciones escapen a la inmunidad y que nos reinfectemos después con otra cepa que ya ha cambiado mucho. Esa es la importancia de que todos en el mundo nos vacunemos. Incluso a los países grandes les conviene que nosotros, los países pequeños, nos vacunemos.
Porque en estos países, al no estar vacunados, aunque ellos ya hayan controlado su pandemia ya, su epidemia ya, si estos países no están vacunados, puede surgir acá una variante que escape a la vacuna y luego exportarla. Y comenzamos otra vez de cero, ¿verdad? O sea, reset, así como los juegos, ¿verdad? Reset y comenzamos otra vez la pandemia. Entonces, sí, claro que da inmunidad, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo, probablemente esa inmunidad se vaya perdiendo por las mutaciones del virus. Excelente, doctor. Michelle Núñez esta pregunta. ¿Será posible, doctor, que fuera de las vacunas de la Secretaría y las de COVAX, no se podría organizar el colegio médico con compras y se encargue a distribuirlas a ellos? Claro que sí, ¿verdad? Todo, como les digo, miren, ha sido tan terrible el asunto de las vacunas que ni siquiera en privado, ni siquiera las instituciones pueden traer vacunas, ¿verdad? Porque la ley lo prohíbe. Hay una ley que dice que no se puede, que todas las vacunas tienen que ser manejadas a través del sistema de vacunación nacional. Y entonces eso nos atrasó como 2 o 3 meses. Hasta ahora están analizando eso, ya derogar eso. Creo que ya lo derogaron. Creo que creo que ya salió en la Gaceta, no estoy seguro, ¿verdad? O lo iban a derogar, no sé. Pero para que las instituciones traigan sus vacunas. No 2 o 3 farmacéuticas que sean amigas del gobierno, como hacen siempre. No, o sea, que cualquiera pueda traer la vacuna, ¿verdad? Cualquier institución, el colegio médico la pueda traer y vacunar a sus agremiados, aunque tengan que pagarse. Pero la cuestión es que tenemos que hacer algo, ¿verdad? O sea, en estos momentos no podemos confiar simple y sencillamente en el gobierno que nos va a vacunar a todos, ¿verdad? Porque no sabemos, estamos en ascuas en eso. Bueno, gracias, doctor. La siguiente pregunta sería si se han realizado más estudios sobre la reinfección. Se ha visto reinfección y se ha visto reinfección con variantes, con nuevas variantes, ¿verdad? O sea, la infección fue en marzo, por ejemplo, y luego en octubre se infectó con un bicho que tenía cambios en la secuencia. Entonces sí se ha observado reinfección, pero también es bien rara. Bueno, nosotros hemos tenido médicos, hay un médico que murió, ¿verdad? Buen amigo, una persona muy especial, ¿verdad? Un intensivista de San Pedro, murió y él ya tenía una PCR positiva de hacía varios meses y luego se reinfectó, ¿verdad? O sea que sí hay reinfección. O sea, no nos debemos confiar que porque ya nos dio el virus, pues ya no nos va a volver a dar. Pero claro, estos eventos sí son muy raros. En la mayor parte de los casos hay una buena inmunidad. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿la colchicina sí sirve como profilaxis? Sí, pero claro, como profilaxis, pero cuando ya hay un diagnóstico de la enfermedad. Mm, probablemente sirva también como profilaxis cuando no hay enfermedad todavía. Lo que pasa es que los medicamentos tienen sus efectos adversos. ¿Cómo sabemos que puede ser buen profiláctico? O sea, en general, los inmunomoduladores y algunos inmunosupresores pueden ser profilácticos, porque hemos visto que parece ser que en los pacientes con enfermedades autoinmunes, la gravedad del COVID-19 es menor, ¿verdad? Que en los pacientes normales, que en la población general. Y suponemos que esa disminución de la gravedad es debido a los inmunomoduladores que toman. Entonces, uno de los medicamentos que toman, que no es inmunomodulador, pero es antiinflamatorio, es la colchicina. Y entonces, pues por ahí vino este estudio que les digo yo. Lo que pasa es que todavía no hay estudios que digan cada cuánto se tendría que tomar en caso de una profilaxis preexposición. O sea, si fuera semanal, así, ¿verdad? O sea, lo que dice el estudio Colcorona es que si se toma al inicio de la enfermedad, entonces disminuye la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? En más o menos el 70%.
Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios para que un paciente pueda donar plasma convaleciente? Bueno, el criterio es, bueno, al donador siempre se le hace una batería de exámenes que son necesarios siempre que se dona sangre o se donan componentes sanguíneos. O sea, VIH, hepatitis B y C y VPH, hay varios virus que se estudian ahí, ¿verdad? Y varios protozoarios, chagas inclusive, ¿verdad? Eh, y eso lo hace pues idóneo para donar plasma. Nosotros preferimos que el plasma del receptor sea del mismo tipo sanguíneo del donador. No, esto no es necesario. Nosotros lo preferimos para evitar reacciones inmunológicas, pero no es necesario porque, por ejemplo, una persona AB, ¿verdad? Podría recibir plasma de una persona O. No, perdón, al revés. Una persona O podría recibir plasma de una persona A o B o AB perfectamente, ¿verdad? Podría recibir plasma porque el A, B o AB no tienen anticuerpos, ¿verdad? Y entonces no hay ningún problema con donarlos. Pero nosotros preferimos siempre que sean iguales. Y el otro requerimiento es que tenga buena titulación de anticuerpos. Porque hay personas que se enferman y el título de anticuerpos es bien bajito, ¿verdad? Mientras mayor la cantidad de anticuerpos de IgG que tenga, mejor es ese plasma. Gracias, doctora. Me preguntan, eh, disculpe, me preguntan, doctor, a los pacientes en Honduras en estado moderado o grave de COVID-19, ¿se les está brindando como tratamiento Remdesivir, teniendo muy buena evidencia clínica? Fíjense que la evidencia clínica o sea, sí hay un ensayo en donde muestra una ventaja con el Remdesivir. Y el problema de Honduras sigue siendo que los medicamentos caros no están no están al alcance de todos. Entonces, por ejemplo, con el consorcio vimos qué medicamentos se usaban entre junio y diciembre. Y los medicamentos que usó la gran mayoría de las personas fueron acitromicina, hidroxicloroquina, incluso en los graves, ¿verdad? Hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina y otros medicamentos zinc, ¿verdad? Que son medicamentos cómodos. Y vimos muy poca gente usando remdesivir, usando interferones, usando inhibidores de la interleucina 6, ¿verdad? Muy pocos. Entonces, o lopinavir, ritonavir, que son antivirales caros. Entonces vimos muy poquito. En Honduras casi no hay acceso, aunque sí hay en el mercado, ¿verdad? Sí hay remdesivir en el mercado y, y pues es muy costoso para el hondureño promedio, ¿verdad? No es como en Estados Unidos que se da como el standard of care. Aquí no, pues aquí la persona que puede comprarlo lo compra. Si no puede, no. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿a qué se debe tanta mortalidad entre médicos? Pues miren, hay algunos médicos que se contagian en su trabajo, ¿verdad? Hay algunos médicos que se contagian en su trabajo. Definitivamente somos el gremio más expuesto. Los médicos que ven pacientes, los de primera línea, pues están en contacto directo con el paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un descuido, un pequeño descuido y se puede contaminar uno. Entonces, claro, ese es un factor de riesgo fuerte. También, pues los médicos somos parte de la población. Y así como ustedes ven una cantidad grande de médicos muriendo, también hay cantidad grande de abogados muriendo. Lo que pasa es que nosotros, que estamos en el medio, no nos damos cuenta. Pero ha muerto cantidad de abogados, o ingenieros, o de cualquier gremio, ¿verdad? O sea, la mortalidad es bastante pareja. Y claro, nosotros tal vez un poco más porque estamos en primera línea y es más fácil contaminar.
Gracias, doctor. Y para finalizar ya la última pregunta, ¿cómo funciona el tratamiento de anticuerpos monoclonales? Bueno, es similar al tratamiento del plasma. Lo que pasa es que el plasma nosotros estamos confiando de que el paciente donador de plasma tenga buenos anticuerpos que ataquen epítopos, ¿verdad? De la parte de la glicoproteína S que se pega al receptor. Entonces esos son los mejores anticuerpos, los que atacan esos epítopos que están ahí en ese sitio donde se ensambla con la proteína S. Pero, claro, o sea, los anticuerpos del plasma son anticuerpos policlonales, porque son múltiples líneas de linfocitos B las que se van a activar cuando nosotros nos infectamos, ¿cierto? O sea, no va a ser un único linfocito B el que va a reconocer un solo epítopo de la proteína, sino que van a ser múltiples linfocitos B. Por lo tanto, se producen muchos tipos de anticuerpos, ¿verdad? Algunos que son buenos, otros que son malos. Algunos incluso dicen que algunos anticuerpos podrían ser contraproducentes y más bien agravar la enfermedad. Entonces, ahí van un montón de anticuerpos. Mientras que en el anticuerpo monoclonal se diseña para que el anticuerpo sea contra un solo epítopo, ¿verdad? O sea, por eso se llama monoclonal. Un solo linfocito B que se reproduce y crea el mismo anticuerpo. Entonces, estamos utilizando los mejores anticuerpos posibles. Pero claro, esas son tecnologías un poco caras, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Damos por finalizada esta videoconferencia. Agradecemos al doctor por su tiempo y por esta excelente exposición y a cada uno de ustedes por su atención. Pueden seguirnos en redes sociales como CEMED20. Feliz noche y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por la función. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, gracias. No.